Aquí te enseño cómo hacer unas albóndigas con arroz en un minuto. Agregar 1 kilo o 2 libras de carne de res molida, media cucharada de sal de ajo, media cucharada de ajo granulado, media cucharadita de pimienta negra, una taza de arroz y 2 huevos. Revolver todo muy bien. Hacer las bolitas del tamaño que tú gustes. Agregar 3 litros de agua y agregar también todas las albóndigas. Ya que empiecen a hervir, remover la espuma y el aceite que suelten. Agregar 3 tomates medianos, 2 tiras de apio, media cebolla mediana, una lata de salsa de tomate y consomé de pollo al gusto. Revolver y esperar a que empiecen a hervir. Ya que empiece a hervir, tapar y cocinar a fuego medio por 10 minutos. Después de 10 minutos, agregar 2 papas medianas y 4 zanahorias medianas. Revolver y esperar a que empiecen a hervir otra vez. Ya que empiece a hervir, tapar y cocinar a fuego mediano por 5 minutos. Después de 5 minutos, agregar 3 calabazas medianas y medio racimo de cilantro. Esperar a que vuelva a hervir nuevamente. En cuanto empiece a hervir, tapar y cocinar por 5 minutos más. Y así quedaron estas ricas y deliciosas albóndigas con arroz. Para que las acompañes con limón y si te gusta, comino en polvo. Espero y te animes a hacerte estas deliciosas albóndigas y aquí nos estamos mirando en el próximo video de Recetas en un Minuto. Saludos.